Muy buenas a todos, ahora vamos con el tema masa molecular y número de moles. Primero vamos con la masa molecular. En el caso de la masa molecular, también manejado como peso fórmula o masa molar, estaríamos hablando de la suma de todas las masas atómicas presentes en un compuesto o en una molécula. En este caso, por ejemplo, vamos a calcular lo que sería la masa molecular de la molécula del agua. Tenemos la fórmula del agua, H2O, y hay que tomar en cuenta algo. Para calcular la masa molecular hay que tomar en cuenta la cantidad de átomos que están presentes de cada elemento. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, hay presentes 2 átomos de hidrógeno, están presentes 1 átomo de oxígeno. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a multiplicar esa cantidad de átomos que están presentes en la fórmula por su masa atómica. Por ejemplo, multiplicaría 2 por la masa atómica del hidrógeno, que lo podemos redondear a una unidad de masa atómica, y al realizar la multiplicación nos queda 2 unidades de masa atómica. En el otro caso tenemos el oxígeno, redondeando la masa que viene en la tabla periódica, lo redondeamos a 16, nos quedaría como 16 unidades de masa atómica. Y después de que tenemos esos dos resultados, ¿qué seguiría? Seguiría la suma total de ambas masas, ya la masa de todos los elementos, de todos los átomos que están presentes. Hacemos la suma y nos queda 18 unidades de masa atómica. Ahora bien, no solamente podemos expresar la masa molecular en unidad de masa atómica. Para el tema que vamos a abordar en este video, también lo podemos abordar como gramo mol, y vamos a hacer un ejemplo con eso. Ahora vamos con este ejemplo. Calcula el peso fórmula en gramo mol del sulfato de hierro. Aquí por ejemplo pues no nos dan desde el principio lo que sería la sustancia, la forma de la sustancia, pero con un poco de experiencia en nomenclatura sabemos que el ion sulfato es el SO4, tiene número de oxidación de -2, y ya la nomenclatura me está diciendo que es hierro 3, así que sabemos que el hierro va a tener número de oxidación de +3. Cruzamos las valencias y nos queda esta forma. Entonces aquí este compuesto nos va a servir para una cuestión importante de un error que suelen cometer los estudiantes en cuanto a no considerar los paréntesis. Vámonos por partes. En el caso del hierro no se va a batallar nada, no está dentro del paréntesis, no hay ningún otro número que le falte más que su subíndice. Significa que en este caso tengo 2 átomos de hierro y lo voy a multiplicar por su masa atómica, que en este caso sería el de 56 gramo mol. Hago la multiplicación y obtengo 112 gramo mol. Ahí no hay tanto problema. En el caso del azufre, el azufre tiene subíndice 1. ¿Qué voy a hacer con ese subíndice 1? Si no estuvieran los paréntesis, así se iría, pero en este caso le voy a multiplicar ese 1 por los 3, el subíndice 3 que está fuera del paréntesis, recordando que el paréntesis afecta a todo lo que tenga dentro. En este caso voy a multiplicar 3 por 1, que entonces tengo 3 átomos de azufre. Y la masa atómica del azufre sabemos que es 32, multiplico 3 por 32 y nos queda 96. Caso similar va a pasar con el oxígeno. En el caso del oxígeno, por default del ion sulfato tengo 4 átomos de oxígeno, pero fuera del paréntesis está el 3, entonces multiplico 4 por 3 y tengo 12 átomos de oxígeno en este caso. Lo multiplico por su masa atómica, que es de 16 gramo mol, y obtengo en este caso lo que sería 192 gramo mol. Ahora, ¿qué sigue? Pues simplemente sumar todos los valores y tengo una masa molecular o un peso fórmula de 400 gramos mol. Recordando que podemos usar esa equivalencia, que un gramo mol es lo mismo que una unidad de masa atómica. Y ahora, ¿para qué nos va a servir, por ejemplo, que en unos problemas lo calculemos como gramo mol? Bueno, porque podemos usar esa equivalencia para hacerlo como si fuera un factor de conversión. Es decir, a partir de la masa atómica y sabiendo qué cantidad de muestra en gramos tengo de una sustancia, puedo calcular el número de moles. Pero a todo esto, ¿qué es el mol? El mol se puede considerar como
aquella unidad de medida que nos ayuda para contabilizar, cuantificar lo que sería el número de átomos, iones y moléculas en una muestra de tamaño ordinario. Es decir, es aquella cantidad de materia que viene a equivaler a 6.022 por 10 a la 23 unidades elementales, ya sean átomos, moléculas, iones o partículas. Básicamente el mol nos ayuda a manejar la cantidad de materia. ¿Cómo se escribe o cómo se abrevia mol? Simplemente como mol. El mol es mol. ¿Y esto para qué nos va a servir? Bueno, pues básicamente la cantidad de gramos que estábamos manejando en estas unidades de masa atómica, el gramo mol, me está diciendo que, por ejemplo, para el caso del agua, que eran 18 unidades de masa atómica, es decir, 18 gramos sobre mol, estaríamos hablando que esa sería mi equivalencia. 18 gramos es igual a un mol de la sustancia. Y para verlo un poco más claro, vamos con esto. Pues básicamente ya dijimos que se puede usar el mol para calcular gramos de una sustancia y viceversa. En este caso entonces tenemos lo siguiente. Un mol de átomos de un elemento es igual a la masa atómica del elemento en gramos. Por ejemplo, 12 gramos del carbono es igual a un mol de carbono. Y esto también va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos del elemento. En el caso de un compuesto, un mol del compuesto es igual al peso fórmula o masa molecular en gramos de dicho compuesto. Como ya dijimos, en el caso del agua, 18 gramos es igual a un mol de agua. Y esto también es igual a lo que sería 6.022 por 10 a la 23 moléculas o fórmulas del compuesto que están ahí presentes. Entonces, en base a esto, no solamente podemos calcular gramos. Si nosotros quisiéramos conocer átomos, iones, moléculas que están presentes en una muestra de alguna sustancia, lo podríamos hacer. Pero para fines de este video, nada más vamos a estar calculando moles y gramos. Entonces, vamos con este primer ejemplo. Calcule el número de moles de glucosa que hay en 18 gramos de esta sustancia. Lo primero que tenemos que hacer pues sería calcular la masa molecular en gramo mol de la sustancia. Bueno, ya sabemos que en esa sustancia de glucosa están presentes 6 átomos de carbono, lo multiplico por 12, me da 72, 12 átomos de hidrógeno, lo multiplico por 1, me da 12, 6 átomos de oxígeno, lo multiplico por 16, me da 96, hago la suma de 72 más 12 más 96 y me da una masa gramo mol de 180 gramo mol. ¿Esto qué me va a dar? ¿Qué información me da? Bueno, que 180 gramos de glucosa es igual a un mol de glucosa. Y entonces con esto paso al segundo paso, que sería entonces realizar la conversión. ¿Qué quiero obtener? ¿Cuántos moles hay en 18 gramos de la glucosa? Entonces pongo como factor de conversión esto que los mencioné. Primero pongo lo que sería los 18 gramos de la glucosa. Abro lo que sería un factor de conversión. En la parte de arriba pongo lo que quiero obtener, lo que quiero obtener en este caso, que sería un mol de esa sustancia, y abajo lo que serían los gramos. Un mol equivale a 180 gramos. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, como recordarán en algunos cursos de física o cosas por ese estilo, en algunas materias se maneja este tema de las conversiones. Aquí pues básicamente tengo gramos en la parte de arriba, gramos en la parte de abajo, se va todo esto y me va a quedar mi resultado final en lo que quiero obtener, que sería moles. Entonces, ¿cuál va a ser mi operación? Multiplico 18 por 1, me da 18, y eso todavía lo tengo que dividir entre 180. Entonces divido 18 entre 180, me da como resultado 0.1 moles de glucosa. En este caso, esta fue la equivalencia. Bueno, vámonos ahora con este ejemplo. ¿Cuántos moles existen en 32.7 gramos de zinc? Aquí primero pues no estamos hablando de un compuesto. Entonces, ¿cómo voy a hacer la equivalencia? Bueno, habíamos dicho anteriormente que la masa que viene en la tabla periódica es equivalente a lo que sería un mol. En este caso
tenemos que la masa del zinc redondeada nos queda en 65 gramos mol. ¿Qué quiere decir esto? Que 65 gramos es equivalente a un mol. Entonces, sabiendo eso, tendríamos 32.7 gramos de zinc, que es lo que queremos convertir. Abro mi factor de conversión. En la parte de arriba escribo la equivalencia en moles, sé que sería un mol. En la parte de abajo, la equivalencia en gramos, sé que sería 65 gramos. Entonces hago la multiplicación en la parte de arriba, me queda 32.7 entre 65, hago la división y me queda 0.503 mol. Y esta sería esa equivalencia. ¿Cuántos moles están presentes de zinc en esa cantidad de muestra? 0.503 moles. Continuando con lo contrario, ahora nos dicen cuántos gramos hay en 2.55 moles del cianuro de sodio. En este caso, primero que tengo que calcular la masa atómica del cianuro de sodio, bueno, mejor dicho, la masa molecular. Entonces, viendo esa parte, podemos, incluso ustedes lo podrían tratar de calcular pausando este video, sabiendo que el sodio tiene una masa de 23 gramo mol, en el caso del carbono es 12 y en el caso del nitrógeno es 14. Traten de hacerlo ustedes pausando un poco el video para ver si obtenemos la misma masa atómica. Muy bien, entonces verificando, en este caso nos da una masa atómica de 49 gramos mol. Ahora, ¿qué voy a hacer con esos 49 gramos mol? Dijimos, eso nos va a servir como factor de conversión. Quiere decir que en este caso son 49 gramos es igual a un mol de sustancia. En este caso entonces tendríamos la siguiente conversión. En este caso, ¿qué quiero obtener? Serían los gramos. Por eso ahora en mi factor de conversión lo pongo en la parte de arriba y en la parte de abajo pongo el mol. Entonces, ¿qué se va a multiplicar? 2.55 por 49. Y al hacer la multiplicación y posterior división, sé que se van a eliminar los moles con los moles, dándonos como resultado final pues lo que serían los gramos. Entonces vámonos por partes. Hacemos primero la multiplicación, nos da 124.95, a eso todavía lo tenemos que dividir entre 1, nos quedaría 124.95 gramos, recordando que dentro del factor de conversión se eliminó mol con mol. Y ahora este otro ejemplo, nitrato de calcio. Aquí pues no nos dan la fórmula, pero sabemos que el nitrato es el NO3, tiene número de oxidación de -1, el calcio tiene número de oxidación de +2, cruzamos las valencias, le ponemos un paréntesis al ion nitrato porque se está por ser un ion como tal, y entonces nos quedaría esta formulita. Entonces, tomando en cuenta esta formulita, ustedes podrían pausar el video y ver cuál es la masa atómica de cada elemento, o en todo caso pues la masa molecular de todo el compuesto. En todo caso, sabemos que el calcio tiene una masa atómica de 40, el nitrato tiene una masa atómica de 14 y el oxígeno tiene una masa atómica de 16. Entonces, ya calculando la masa molecular de esto, pues tendríamos que es una masa molecular de 164 gramos mol, tomando en cuenta que estamos redondeando lo que serían las masas atómicas de cada elemento. Bueno, teniendo en cuenta esto, ahora vamos a construir nuestro factor de conversión. Tenemos entonces que voy a convertir 0.45 moles a lo que sería gramos. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Pongo en la parte de arriba de mi factor de conversión 164 gramos, en la parte de abajo su equivalencia en moles, que eso es equivalente a un mol. Entonces hago la multiplicación de la parte de arriba, 0.45 por 164, nos queda 73.8. Esto todavía me falta dividirlo entre 1 y me queda como resultado final 73.8 gramos. Y así de manera muy general podríamos calcular lo que sería el número de moles o los gramos que hay en cierta cantidad de moles de una sustancia. Nos vemos.